Bueno, muchachos, buenas tardes. Entonces, vamos a ver hoy la sesión número 12 del curso de Introducción al Análisis Real. El día de hoy tenemos como objetivo, digamos, caracterizar la continuidad de las funciones en un determinado conjunto a través de abiertos y cerrados, de propiedades de abiertos y cerrados, y utilizar ese tipo de caracterización para demostrar que la imagen de un conjunto compacto bajo una función continua es un conjunto compacto, que la imagen de un conjunto conexo bajo una función continua es un conjunto conexo, y ver una primera consecuencia de ese tipo de resultados que resulta ser bastante importante, que es un teorema conocido como el teorema del valor intermedio. Bueno, entonces comencemos definiendo qué quiere decir que una función sea continua en su dominio o en el conjunto S. Entonces, una función f que está definida de S, un subconjunto de un espacio métrico X, y toma valores en Y, otro espacio métrico, se dice que es continua en el conjunto S, si es que f es continua en cada punto de S. Entonces, verificar que una función es continua en S es verificar que en todos los puntos de S la función es continua. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, cuando uno quiere estudiar la continuidad de funciones en todo un conjunto, es muy conveniente por varias razones. Una de ellas porque, digamos, la equivalencia que se puede probar o la caracterización que se presenta se puede extender, digamos, permite extender el concepto de continuidad a otro tipo de contextos. Probar que, digamos así, uno puede definir la continuidad en un conjunto en términos de preimágenes de abiertos o preimágenes de cerrados. ¿Listo? Bueno, esto quedará sobre todo mucho más claro cuando ustedes tomen un curso como el curso de topología, en donde se estudian, digamos, unos espacios donde hay abiertos, pero digámoslo así, en un contexto mucho más general que el de los espacios métricos. Y allí uno puede definir funciones continuas entre dos espacios topológicos a través justamente de la propiedad que va a caracterizar la continuidad de funciones en conjuntos. ¿Listo? Entonces, digámoslo así, este tipo de propiedad permite eso, extender el concepto de continuidad a otros contextos. ¿Cuáles contextos? Más allá de los espacios métricos, los espacios topológicos. Y por otro lado, este tipo de caracterización va a permitir que podamos probar ciertas propiedades altamente deseables de las funciones continuas, como son aquellas relativas al comportamiento de las imágenes bajo las funciones continuas de ciertos conjuntos que tienen propiedades especiales, como los conjuntos compactos y los conjuntos conexos. Entonces, comencemos recordando algunas cosas de teoría de conjuntos, cosas básicas, pero que vamos a utilizar aquí en la clase de hoy de manera reiterada y por lo tanto, pues vale la pena como recordarlas. Muy bien. Profe, Entonces, una recordemos preguntita. lo siguiente, para esto X y Y no tienen que ser necesariamente espacios métricos, simplemente tienen que ser conjuntos. Entonces, si uno tiene un par Profe, de bueno, conjuntos, ¿cómo? hola, es que tengo una preguntita con la definición pasada, con la que acabamos de dar. Sí. Eso solo aspira a que la función pueda ser continua en todo su dominio. O sea, yo no puedo hablar de continuidad en No, también, no, pues subconjuntos. Eh, también, no, también puedes, pues simplemente si quieres restringe la función al subconjunto y habla Y ese con esa tendría nueva que ser. función en ese subconjunto, sí, pero sí, claro que sí. Una función es continua en cierto conjunto, sí, simplemente si es continua en cada En punto todos de los ese puntos. conjunto. Ah, Sí, bueno. listo. ¿Ves? Bueno, listo, muy bien. Entonces, recordando esto, si uno tiene un par de conjuntos X y Y y tiene una función f entre los espacios X y Y, y tiene los conjuntos X y Y, una función f entre los conjuntos X y Y, entonces se cumplen las siguientes contenciones, que no necesariamente, eh, digamos, se da la igualdad, puede o no darse. En el caso de funciones, digamos, biyectivas, pues ese tipo de igualdades
se pueden dar. Bueno, entonces las cosas que se cumplen respecto a las imágenes y preimágenes de conjuntos bajo F o F inversa son las siguientes. La primera es que si uno tiene un subconjunto del espacio de llegada de la función, un subconjunto de Y, entonces f de f a la menos 1 de ese conjunto está contenido en ese conjunto. ¿Listo? Esto es una propiedad conocida por ustedes ya de los cursos de teoría de conjuntos, es decir, usted toma un conjunto T en el dominio, ¿sí o no? Lo devuelve por la función por f inversa, y luego a lo que le dio eso, que se llama f a la menos 1 de T, le aplica f. Entonces, ¿qué es lo que usted consigue? Lo que usted consigue con esas dos operaciones es un subconjunto de T. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa ahora si lo que tomo es un subconjunto del conjunto donde está definida la función, un subconjunto de X? Entonces, si tomo un subconjunto de X, esto también es conocido por ustedes y hacen lo siguiente. Tomo ese conjunto, le aplico F, y después al conjunto que obtuve, que se llama f de s, le aplico la inversa, f de la menos 1. Entonces, lo que uno va a tener es que el conjunto original, S, está contenido en ese conjunto obtenido a partir de esas dos operaciones, tomarle imagen a S por F, es decir, tomar F de S, y después tomar imagen inversa. Tomar imagen inversa. Muy bien. Esas dos contenciones pueden ser estrictas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay casos en los cuales esas igualdades no se dan. Hay casos en los cuales no se dan. Hay casos en los cuales f de f a la menos 1 de t está estrictamente contenido en t y s está estrictamente contenido en f a la menos 1 de f de s. Por supuesto, si usted tiene dos conjuntos x y y, tiene una biyección entre esos dos conjuntos, pues ahí sí va a tener ese tipo de igualdades. Pero no siempre se da. Muy bien. También tenemos lo siguiente, si tenemos dos subconjuntos del conjunto de llegada de la función, entonces se va a cumplir siempre que, digámoslo así, la imagen inversa se comporta muy bien en el sentido en que la imagen inversa de la unión de dos conjuntos es justamente la unión de las imágenes inversas de cada uno de los conjuntos. ¿Listo? Y la imagen inversa de la intersección de dos conjuntos es justamente la intersección de las imágenes inversas de esos conjuntos. Es decir, la imagen inversa del conjunto siempre se comporta muy bien respecto a las uniones y las intersecciones. Bueno, la imagen ya tiene una cierta cosa diferente a esta. Para las uniones, la imagen se comporta bien. O sea, f de la unión de dos conjuntos A y B contenidos en X, en el conjunto de salida de la función, es exactamente igual a la unión de f de cada conjunto. Pero, en el caso de la intersección, lo único que puede garantizar uno es que f de la intersección de A con B es la intersección de f de A y f de B. Bueno, esto yo no lo voy a probar. ¿Por qué yo no lo voy a probar? Porque se supone que esto ustedes lo deben conocer de un curso básico de fundamentos de matemáticas. Estas son cosas básicas de teoría de conjuntos. Si alguna de estas no conocen ustedes, pues yo los invito a que intenten hacer la prueba. Realmente las pruebas de esto son fáciles, con la definición de imagen e imagen inversa de, de un conjunto por una función f. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí vamos a la caracterización de la continuidad de una función en un conjunto. ¿Listo? Bueno, entonces vean cómo lo voy a enunciar. Y voy a explicar, digamos, en qué consiste esto y cómo puede uno, digamos, fácilmente entender qué es lo que pasa acá. Entonces, el teorema dice, uno tiene dos espacios métricos X y Y. ¿Listo? Entonces, cuando la función f es continua, si es una función que va de X a Y. Listo, X es todo el espacio métrico. Si uno se restringiera un conjunto S, pues recuerden que un conjunto S con la métrica heredada del espacio métrico X es a su vez, ¿cierto? Un, un espacio métrico. Entonces, esto, digámoslo así, considera pues intrínsecamente esos casos. Entonces, una función que va de un espacio métrico X en otro espacio métrico Y es continua en todo X, es decir, es continua en cada uno de los puntos de X, sí, solo sí pasa lo siguiente. Cada vez que yo tomo un conjunto abierto en el espacio Y,
su preimagen, f a la menos 1 de b, resulta ser un abierto en el espacio métrico X. Entonces, ser continua, en términos de abiertos, para una función que va de un espacio métrico X en otro espacio métrico Y, es simplemente que devuelva abiertos en abiertos. Si usted me da un abierto del espacio de llegada Y, y yo le aplico la imagen inversa a ese abierto, el resultado, que es un conjunto, un subconjunto de X, es un abierto en X. Y eso pasa para una función continua. ¿Listo? Bueno, vamos a pensar un poco en cuál es la razón por la cual eso pasa, qué es lo que sucede en ese caso. Entonces, en ese caso sucede lo siguiente. Bueno, pensemos, ¿qué quiere decir que una función sea continua? Bueno, que una función sea continua quiere decir lo siguiente. Recuerden que la definición en términos de epsilon delta quiere decir que dado epsilon mayor que cero, ¿listo? Dado epsilon mayor que cero, yo pueda garantizar lo siguiente, que exista una bola que sea continua en X, quiere decir que dado epsilon mayor que cero, exista una bola de radio delta centrada en X, tal que todos los elementos que hay en esa bola centrada en X y de radio delta, y que además están, ¿cierto?, en el conjunto donde es el dominio, en este caso X. Entonces, dada una bola de radio epsilon, ¿listo?, que está centrada en f de X, haya una bola centrada en X de radio delta, es decir, exista un delta suficientemente pequeño, de tal manera que todos los elementos de esta bola de acá, de la bola de radio delta centrada en X, al aplicarles F, ¿cierto?, se vayan dentro de la bola centrada en f de X y de radio epsilon. ¿Listo? Eso es justamente lo que quiere decir ser continua. Listo. Eso como, digámoslo así, como uno lo interpreta desde el punto de vista de escribirlo en términos de conjuntos, que si usted me da a mí un epsilon mayor que cero, ¿cierto? Y la bola centrada en Y, perdón, centrada en f de X, del espacio Y, listo. Esta cosa de acá, entonces yo encuentre una bola centrada en X de radio delta para un delta adecuado, de forma que cuando yo le aplico F a los elementos de esa bola, todos caigan en la bola de Y centrada en f de X y radio de epsilon. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver uno cómo probaría que efectivamente si tomo un abierto B del conjunto Y, su preimagen sería abierto, teniendo en cuenta que esa condición se cumple, la de los epsilon delta, para f de X. Entonces piensen, uno haría lo siguiente. Supongamos que B es un abierto, listo, que B es un abierto. Y vamos a ver que la preimagen de B, que es f a la menos 1 de B, es abierta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Uno tiene que tomar un X en la preimagen, listo. Entonces tomamos un X en f a la menos 1 de B. Entonces va y se fija uno en f de X. Entonces, ¿dónde está f de X? F de X está en B. Esa es la definición de que X esté en la preimagen de B, que f de X está en B. Entonces B es abierto. Entonces, si B es abierto, hay un radio de epsilon, de tal manera que esa bola en azul se mete completamente dentro de B. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pero, ¿qué es lo que está diciendo la condición de continuidad? La condición de continuidad dice que existe un delta mayor que cero, de tal manera que toda esa bola centrada en X de radio delta, al aplicarle F, cae dentro de la bola que está en azul, de la centrada en f de X de radio epsilon, que está completamente contenida en B. Entonces lo que está pasando en realidad es que la bola centrada en X y de radio delta está totalmente contenida en f a la menos 1 de B. ¿Qué acabo de decir yo? Si tomo un punto de f a la menos 1 de B, hay toda una bola de radio delta que está contenida en f a la menos 1 de B. Es decir, X es un punto interior de f a la menos 1 de B. Y como eso lo hice para cualquier X arbitrario en f a la menos 1 de B, eso probaría que f a la menos 1 de B es un abierto. Listo. Bueno, entonces vamos a escribir justamente eso. Esa es la idea. Muy bien. Entonces vamos a
a la prueba. Entonces supongamos que f es continua en x, tomemos un abierto en y, probemos que f a la menos 1 de b es abierto en x. Listo. Entonces sea x, tomemos x, un elemento de f a la menos 1 de b. Entonces, lo que dije, entonces, eso exactamente quiere decir que f de x está en b. Listo. Y como b es abierto, entonces existe un épsilon mayor que 0, tal que, entonces, f de x es un punto de b, es un punto interior, entonces tiene que haber una bola centrada en f de x del espacio y, de un radio S épsilon positivo, de tal manera que esa bola esté completamente contenida en b. Completamente contenida en b. Listo. Entonces, como f es continuo en x, y entonces ahora vamos a utilizar esa condición, como f es continuo en x, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos, recordemos la clase pasada, había una caracterización para la continuidad en términos de las imágenes de bolas. Entonces, como f es continuo en x, lo que tiene que ocurrir es que existe un delta mayor que 0, tal que f de la bola de x centrada en x y de radio delta, esto está contenido, listo, en B. Está contenido en B. ¿Por qué? Ahora os voy a decir por qué. Porque en realidad esto tiene que estar contenido en ¿dónde? En la bola centrada en f de x y de radio epsilon. Y esto a su vez, ¿cierto? Obviamente, pues como lo dijimos arriba, está contenido en B. Entonces, ¿qué pasa? F de esa bola centrada en x y de radio delta está contenida en B. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que f a la menos 1 de f de esa bola esté contenido en f a la menos 1 de b. Listo. Bueno, muy bien. Pero recordemos esto, muchachos. Justamente lo que acabamos de afirmar por allá cuando hablamos de las contenciones. Fíjense, f a la menos 1 de f de un subconjunto de x. Me voy a devolver un momentico. Si S está contenido en X, entonces S está contenido en F a la menos 1 de F de S. Es decir que, me devuelvo, aquí lo que puedo colocar es que B, la bola centrada en X y de radio delta, está contenida en eso. Entonces, ¿qué acabo de probar? Acabo de probar que esta bola centrada en X de radio delta está contenida en la preimagen inversa de B. Es decir, que X es un punto interior de la imagen inversa. Listo, por lo tanto, X es punto interior de la imagen inversa de B y f de la menos 1 de B, como X fue arbitrario, es un abierto. Es abierto. Bueno, entonces acabo de probar que una función que es continua en X, ¿listo? Devuelve abiertos de Y en abiertos de X. Ahora supongamos lo contrario, recuerden que estamos esperando un sí solo sí, entonces ahora supongamos que para todo conjunto abierto B del espacio métrico Y, la preimagen inversa de f a la menos 1 de B es un abierto en X. Vamos a probar que, dado un X en X, f es continuo en X, y entonces eso probará que f es continua en todo el espacio métrico X. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo hace uno esto? Esta también es sencilla por lo siguiente. Entonces, ¿qué tiene que probar uno para
o tiene que hacer uno para probar que f es continuo en x, entonces acuérdense, sea epsilon mayor que 0. Entonces lo que uno tiene que probar es que existe un delta, ¿cierto? De tal manera que para todos los elementos de la bola centrada en x de radio delta, la imagen de esos elementos está contenida en la bola centrada en f de x y de radio epsilon. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar la bola centrada en f de x y de radio epsilon como el abierto al cual le vamos a tomar preimagen para construir la bola centrada en x de radio delta que cumple la condición que yo acabo de decir. Entonces, sea B, ¿cuál abierto? Sea B el abierto, bola del espacio métrico Y centrada en f de x y de radio epsilon. Listo. Ese es un abierto, el cual es abierto en Y. ¿Cuál es abierto en Y? Entonces, por la hipótesis, ¿qué es lo que está pasando? Pues por la hipótesis, f a la menos 1 de ese conjunto es un abierto de x, perdón. Esa es la hipótesis, que f devuelve abiertos en abiertos. ¿Listo? Además, fíjense, además, x, ¿cierto? X pertenece a f a la menos 1 de b. Pues, ¿por qué x pertenece a la menos 1 de b? Pues eso es obvio. ¿Por qué? Porque es que f de x pertenece a b y eso es pertenecer a la preimagen inversa de b. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Este conjunto es abierto, f a la menos 1 de b es abierto. Entonces existe un delta mayor que 0, de tal manera que la bola centrada en x de ese radio delta tiene que estar completamente contenida f a la menos 1 de b, porque x es un punto interior de f a la menos 1 de b. ¿Listo? Entonces, como x es punto interior de f a la menos 1 de b, cualquier elemento de f a la menos 1 de b es un punto interior de él, porque ese es abierto. Entonces existe un delta mayor que 0, tal que la bola de x centrada en x de radio delta está contenida en f a la menos 1 de b. ¿Listo? Entonces así, volvemos entonces a lo mismo que hicimos ahora. Entonces, ¿qué pasará con f de esa bola? Entonces f de esa bola, ¿cierto? Está contenida en f, de f a la menos 1 de b. ¿Listo? Pero recuerden, volvemos a lo de ahora. F de f a la menos 1 de b. Listo, recuerden que B es un subconjunto de Y, entonces me devuelvo. Y recordemos lo que dijimos al comienzo. Si T está contenido en Y, F de F a la menos 1 de T está contenido en T. Entonces, no voy para adelante. F de F a la menos 1 de B está contenido en ¿qué? Está contenido en B. Ahora recuerden que es B, B es justamente la bola de Y centrada en F de X y radio epsilon. ¿Listo? Entonces tenemos que F de esa bola centrada en X y de radio delta efectivamente está contenida en la bola de Y centrada en f de x y de radio epsilon. ¿Listo? ¿Y eso prueba qué? Eso prueba que f es continuo en x. Esa es justamente la definición, probando que f es continuo en x. Muy bien, entonces queda por tanto probada la caracterización. Una función f es continua del conjunto x del espacio métrico x en el espacio métrico y, si solo si devuelve abiertos de y en abiertos de x.
En ese sentido, como eso es un sí, solo sí una caracterización, yo desde el comienzo podría decir, una función es continua, no me pongo a hablar de cosas como sucesiones que convergen a X, no, yo ni siquiera necesito eso, simplemente necesito que devuelva abiertos en abiertos. Todo eso resulta ser equivalente, ¿cierto? Entonces, bueno, recordemos que una función sea continua en un conjunto, quiere decir que en todos los puntos del conjunto es continua. Que sea continua en un punto quiere decir algo acerca de sucesiones, ¿listo? Pero también quiere decir algo acerca de preimágenes de funciones abiertas. Todas esas definiciones que son equivalentes de continuidad de una función hay que tenerlas bien presentes. ¿Por qué? Porque dependiendo del contexto en el que uno esté, uno utiliza una o utiliza otra por la conveniencia. Bueno, una consecuencia inmediata, un corolario inmediato de lo que acabamos de decir acerca de esa caracterización, es que si uno puede decir, y ya se han notado pues que en este curso esto es frecuente, que si dice algo en términos de abiertos, en realidad ese algo también lo puede decir en términos de cerrados. Muy bien. Y entonces, en ese sentido, es fácil probar que si uno tiene una función f de un espacio métrico x a un espacio métrico y, esa función es continua sí, solo sí, para todo cerrado, en el conjunto y, la preimagen de ese cerrado es cerrada en el conjunto X. Es decir, una función también es continua si es que devuelve conjuntos cerrados en conjuntos cerrados. Bueno, la prueba de eso yo no voy a hacer los detalles, pero la prueba de eso es sencilla. Recordando lo siguiente, muchachos. Básicamente, f a la menos 1, ¿cierto? De y menos f es lo mismo que x menos f a la menos 1 de f. Listo. Eso, digamos, vale en el contexto de funciones de un conjunto X en un conjunto Y. Y entonces, básicamente, ¿por qué eso le daría a uno lo que quiere? Por lo siguiente. Entonces, supongamos que usted toma un abierto, perdón, que toma un cerrado, ¿cierto? Usted quiere probar que la preimagen de un cerrado es un cerrado y que eso le va a dar sí, solo si la función es continua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted ya sabe que cuando la función es continua, las preimágenes de abiertos son abiertas. Entonces, ¿qué pasa con ahora el conjunto Y menos F? Si F es un cerrado, entonces el conjunto es abierto. Entonces, su preimagen es un abierto. ¿Listo? Bueno, pero entonces, como su preimagen f a la menos 1 de y menos f es lo mismo que x menos f a la menos 1 de f, entonces, ¿qué pasa si f a la menos 1 de y menos f es abierto? Entonces lo que quiere decir es que x menos f a la menos 1 de f es un abierto. Pero eso lo que quiere decir en el fondo es que este conjunto de acá, f a la menos 1 de f, es un cerrado. ¿Listo? Porque este justamente es el complemento de f a la menos 1 de f. Entonces, si el complemento de f a la menos 1 de f es abierto, es porque f a la menos 1 de f es cerrado. ¿Listo? Ustedes escriben la prueba, los detalles, pero básicamente es eso. Ese tipo de igualdad le permite a uno, razonando, digámoslo así, por complementos, probar que lo que uno dijo en términos de abiertos también se cumple en términos de cerrados. Entonces, una función es continua si solo si, en un conjunto pues X, un espacio métrico X, si solo si las preimágenes de abiertos de Y, ¿cierto? Son abiertos en X, si solo si las preimágenes de cerrados de Y son cerrados en X. Entonces tengan en cuenta esa fórmula, que el complemento de un abierto es un cerrado y viceversa. Y bueno, y ustedes pueden llenar el detalle. Es un buen ejercicio escribirlo bien. Muy bien. ¿Qué consecuencias importantes tiene eso? Entonces recordemos que habíamos dicho que caracterizar la continuidad en términos de abiertos iba a tener dos beneficios. Primero, uno que no van a ver sino hasta otro curso, que es el curso de topología. Y es que se puede extender la noción de continuidad a otros contextos. Y el segundo,
ahora sí lo vamos a ver, es que algunos resultados acerca de imágenes de ciertos conjuntos especiales bajo funciones continuas se podían probar utilizando justamente esa caracterización. Entonces vamos a comenzar probando una que es muy importante, y es que si f es una función continua de un espacio métrico x en un espacio métrico y, cuando estoy hablando que f sea continua, estoy diciendo que f es continua en todos los puntos de x. ¿Listo? Una función continua, si quieren agreguen ahí en x. Cuando digo simplemente que f de x a y es continua, estoy afirmando es continuo en todo x. Tiene la siguiente propiedad: cuando uno toma un conjunto compacto del espacio x, su imagen fk es un conjunto compacto. ¿Listo? Entonces, la imagen de un compacto en x bajo una función continua f es un subconjunto compacto del espacio métrico y. Bueno, esta prueba es realmente sencilla, lo cual es un poquito sorprendente porque cuando uno da la definición de compacto, la definición de compacto es una definición como medio pesada, ¿cierto? Y entonces dice, bueno, cada vez que usted tiene un cubrimiento abierto de ese conjunto, lo puede reducir a uno finito. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con continuidad? Pero la verdad es que la prueba es muy sencilla y la idea es muy sencilla. Bueno, entonces la idea es la siguiente, muchachos. Bueno, entonces, al lado superior derecho está el conjunto FK. Listo, supongamos que K es compacto, FK, listo. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a considerar un cubrimiento abierto, B sub alfa. Recuerden que alfa varía en un conjunto indexante J que no necesariamente tiene cardinal finito o contable, listo. Y entonces FK, cierto, está contenido en la unión de los B subalfas, la unión de los B subalfas. Bueno, muy bien, listo. Tengo un cubrimiento abierto de FK. La cuestión es, ¿cómo podría reducir el cubrimiento a uno finito? Entonces la hipótesis es que F es continua y K es compacto. Entonces fíjense, hagan lo siguiente. Como la función es continua, entonces la preimagen de cada B sub alfa es un abierto. Entonces F a la menos 1 de B sub alfa es un abierto. ¿Por qué? Porque B sub alfa es abierto y F es continuo. Entonces la preimagen de B sub alfa, F a la menos 1 de B sub alfa es abierto. Pero además, ¿cierto? Como esos B sub alfa cubren a FK, entonces la unión de F a la menos 1 de los B sub alfa, que es una unión de abiertos, cubre acá. Eso se prueba pues fácilmente. ¿Listo? ¿Por qué? Pues hombre, por las propiedades de las que hablamos ahora, del comportamiento de las imágenes inversas y las imágenes de F. Bueno, muy bien. La cuestión es que K ya es compacto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando K es compacto? Cuando K es compacto, este cubrimiento por F a la menos 1 de los B subalfas, dado que K es compacto, se puede reducir a uno finito. Es decir, que yo puedo encontrar B sub alfa 1, B sub alfa 2, hasta B sub alfa n mayúscula, de tal manera que K esté contenido en esa unión ya finita de n mayúscula elementos de las preimágenes F a la menos 1 de B sub alfa I. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar entonces? Pues va a pasar entonces que se puede probar, de nuevo utilizando estas propiedades de las imágenes de conjuntos, que si eso ocurre, entonces f de k ha de estar contenido en los correspondientes B sub alfa is, ¿cierto? De los mismos que yo escogí en la parte izquierda para cubrir k, con f a la menos 1 de los B sub alfa is, f de k estará cubierto con los B sub alfa is. Y listo. Esa es la idea de la demostración. Entonces, parte uno del cubrimiento abierto para f de k, toma preimágenes inversas de los elementos del cubrimiento, eso le da a uno un cubrimiento de k que es compacto. Ese cubrimiento se reduce a uno finito. Va y se fija de cuáles B subalfas provienen los F a la menos 1 de B alfas que cubren acá y toma esos B subalfas que son finitos y con esos cubre F de k. Es la prueba de eso.
Fíjense que es una prueba sencilla. Listo, la idea es sencilla, escribámosla, pues aquí no hay ningún misterio, pero esa es como la idea. Bueno, muy bien. Entonces, escribamos la prueba. Entonces, sea acá contenido en X compacto. Listo, un conjunto compacto. Listo. Muy bien. Entonces, consideremos un cubrimiento abierto de f de k, ¿cierto? Digamos B sub alfa, con alfa en el conjunto indexante J, un cubrimiento abierto de f de k. Listo. Entonces, fíjense que para todo alfa perteneciente al conjunto indexante, B sub alfa es abierto en Y. Y como f es continua, entonces f a la menos 1 de B alfa es abierto en X. Ahí utilizamos la hipótesis de la continuidad. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, además, K, fíjense lo siguiente. Como voy a colocar acá, como K está contenido en f a la menos 1 de f de k, esa fue una de las igualdades que planteamos al comienzo de la clase, ¿cierto? Y eso a su vez, ¿en dónde está contenido? Está contenido en f a la menos 1. ¿De qué cosa? ¿En qué está contenido f de k? Fíjense que B sub alfa es un cubrimiento de f de k, entonces lo que tiene que ocurrir, voy a colocar por acá un ladito, tiene que pasar que f de k está contenido en la unión con alfa en j de los B sub alfa, y cada uno de esos es un abierto, entonces justamente ser un cubrimiento abierto. Entonces f de k está contenido en ¿dónde? Esta unión de los B sub alfas. ¿Listo? Que a su vez, ¿cierto? Obviamente acá esto es igual a la unión con alfa en j de los f a la menos 1 de los B sub alfa. Entonces, en conclusión, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que K está contenido en la unión de los f a la menos 1 de B alfa, que son abiertos. ¿Listo? Luego, esa colección, así, voy a colocar acá, f a la menos 1 de B alfa, alfa en J, es un cubrimiento abierto de K. ¿Listo? Entonces, como K es compacto, entonces existen infinitos de esos B sub alfas, entonces digamos que existen alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, digámoslo así. Entonces, como alfa es compacto, existen alfa 1, alfa 2, hasta alfa sub n, tales que K está contenido en la unión cuando I va desde 1 hasta n mayúscula de f a la menos 1 de B sub alfa I. ¿Listo? Y así. Entonces ahora sí razonemos con f de k. F de k, listo. ¿Está contenido en qué? Entonces recuerden, K está contenido en esa unión. Entonces f de k está contenido en f de esa unión. ¿Listo? De f a la menos 1 de B sub alfa I. ¿Listo? Pero eso es justamente, ¿cierto? La igualdad es que esto es justamente la unión cuando iba desde 1 hasta n de f
de f a la menos 1 de b sub alfa i. ¿Listo? Que a su vez, cada uno de estos, ¿en dónde está contenido? F de f a la menos 1 de b sub alfa i está contenido en b sub alfa i. Entonces esto está contenido en la unión, cuando iba desde 1 hasta n, de b sub alfa i. ¿Listo? Recordemos, cada uno de estos, cada uno de los f de f a la menos 1 de b alfa i está contenido en b alfa i. Listo, entonces, ¿qué pasó con fk? En realidad fk está contenido en una unión finita de elementos de la colección original B alfa con alfa en el conjunto indexante J. ¿Listo? Por lo tanto, fk es compacto. ¿Listo? Les voy a colocar acá. Por lo tanto, fk es compacto. ¿Listo? Entonces, primera cosa excelente de las funciones continuas en el espacio métrico X es que envían compactos en compactos. Eso ya implica muchas cosas. Envían conjuntos cerrados y acotados en conjuntos cerrados y acotados, ¿cierto? En el caso de R o de Rn, cuando estamos hablando del espacio métrico R o el espacio métrico Rn, en el cual compacto es equivalente a ser cerrado y acotado por el teorema de Heine-Borel. ¿Listo? Eso es muy importante, porque pónganse a pensar, los conjuntos compactos, si usted se pone a pensar en un conjunto compacto de R, un conjunto compacto es cerrado y acotado. Entonces, un conjunto compacto de R contiene a su supremo y a su ínfimo, que podríamos llamarlo su máximo y su mínimo. Entonces, ojo pues, entonces, si usted toma una función continua, listo, digamos en un conjunto compacto, por ejemplo, el intervalo cerrado AB, le aplica al intervalo cerrado AB la función f, ¿eso qué le da? Le da un compacto. Ese compacto tiene un máximo y un mínimo. Y entonces, ¿qué pasa? Acabamos ahí de probar en palabras, después lo probamos con todos los detalles, que una función continua definida en un intervalo cerrado AB alcanza máximo y mínimo. Ese es un teorema que con toda seguridad en un curso de cálculo diferencial se estudió, pero nunca se pudo probar. ¿Cuál era el problema? Que no había herramienta técnica suficiente, no se estudian compactos en un curso de cálculo diferencial, no había herramienta suficiente para probar ese tipo de cosas, pero entonces ese es un resultado profundo y que ya está a nuestro alcance con esto. Bueno, observación importante. Podría pasar que una función enviara compactos en compactos y esa función no fuera continua. ¿Listo? Es decir, el recíproco de esto no vale, no es verdad. No es verdad que si la función envía compactos en compactos es continua, ¿no? Ahora vamos a ver un contraejemplo bien sencillo de que eso no se da. ¿Listo? Pues lo dejamos para más adelante. Segunda propiedad altamente deseable de funciones continuas es la siguiente. Si una función es continua de un espacio métrico X en un espacio métrico Y, y si ese es un subconjunto conexo del espacio X, entonces f de S es un subconjunto conexo del espacio Y. Es decir, una función continua envía conjuntos conexos en conjuntos conexos. ¿Listo? Una función continua envía conjuntos conexos en conjuntos conexos. Bueno, ¿cuál es la idea de cómo demostrar eso? Eso es importante porque en este momento, fíjense, eso quiere decir, por ejemplo, que para funciones definidas en los números reales, continuas, las funciones envían intervalos en intervalos, ¿cierto? Los conexos de R, ¿cuáles son los intervalos? ¿Cierto? Entonces, si una función va de R a R y es continua, es decir, envía conexos en conexos, tiene que tomar un intervalo y enviarlo en un intervalo. O sea que uno no puede tomar una función en el intervalo y mandarla a una función que tenga como una especie de hueco en la gráfica. ¿Listo?
Eso es justamente ese tipo de resultado es el que, digamos, hace que esa intuición de que tiene uno, que la función continua es una cosa como que tiene un trazo continuo, usando un poquito del lenguaje, sea cierta, pues. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo probar eso? ¿Cómo probar eso? Bueno, entonces, supongamos que ese es un subconjunto conexo de X. Listo. Y vamos a tomar la imagen bajo F y vamos a obtener el conjunto conexo, perdón, el conjunto FS. Conjunto FS. ¿Cómo probar que FS es conexo? Bueno, entonces la cuestión es la siguiente. Esta prueba se realiza por reducción al absurdo. ¿Cuál es la idea? Entonces, FS, el conjunto que está a la derecha, vamos a suponer que él no es conexo. Entonces, si ese conjunto no es conexo, ¿qué es lo que pasa? Que existe una desconexión de f de s. Yo la voy a llamar a B. ¿Cuál es esa desconexión? Permítanme, yo acá la señalo. Esa desconexión, digamos, en el conjunto f de s es la formada de este conjunto que estoy señalando en este momento acá, es A. Listo. Digámoslo así. Y el otro conjunto, listo. Voy a señalarlo con otro color. Vamos a ver. Acá encima. Este otro conjunto, B. Entonces forman la desconexión de Fs. Bueno, muy bien. ¿Cómo son esos conjuntos? Entonces recuerden, esos conjuntos son dos conjuntos A y B, no vacíos, abiertos en F de S, abiertos en F de S. Listo, abiertos en F de S. Y entonces pasa lo siguiente, como A está abierto en F de S y B es abierto en F de S, entonces recuerden, ser abierto en F de S quiere decir que es la intersección de un conjunto más grande que es A gorro con F de S, así como está en esa figura. Es la intersección de A gorro con F de S. Entonces, permítanme, ¿cuál es que es A gorro? A gorro es este. ¿Listo? A gorro es este. Entonces, A gorro es todo este de acá. Intersectado con F de S da justamente A. Bueno, muy bien. Y B tiene que ser la intersección de un abierto en Y, que es B gorro, con F de S. Entonces, ¿cuál es ese conjunto al que yo estoy llamando B gorro? Este de acá. Su intersección con F de S es justamente B. Bueno, muy bien. Esos son dos abiertos. ¿En dónde? En Y. A gorro y B gorro. Muy bien. Entonces haga lo siguiente. Entonces la idea es, vamos a construir, recuerden que estamos razonando por el absurdo, vamos a construir una desconexión para S utilizando esos dos conjuntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A gorro y B gorro son abiertos, F es continuo, entonces la preimagen de ellos, que sería F a la menos 1 de A gorro y F a la menos 1 de B gorro, son abiertos en X. ¿Listo? Ahora, vamos a tomar ese F a la menos 1 de A gorro y ese F a la menos 1 de B gorro, que son abiertos en X, y los vamos a intersectar con nuestro conjunto original S, que es conexo. Entonces vamos a tomar A0, que es nuestro conjunto S intersectado a gorro. Listo, ahí está A0, vean lo resalto acá, A0 es este de acá. Y luego voy a tomar B0, que sea la intersección de F a la menos 1 de B gorro, listo, con S. Este de acá va a ser B0. Bueno, esos dos conjuntos son abiertos ¿en dónde? Abiertos en S. ¿Por qué son abiertos en S? Porque son la intersección de S con los abiertos de X, F a la menos 1 de A gorro y F a la menos 1 de B gorro. Bueno, uno puede probar que esos entonces serían una desconexión de S. Y eso obviamente es absurdo, porque una de las hipótesis es que S es conexo. Entonces, fíjense, suponiendo que S es disconexo, construí una desconexión
de S. Por lo tanto, ese sería disconexo, absurdo. Absurdo, listo. Porque la hipótesis es que ese es conexo. Bueno, pero vamos a escribir eso pues bien, porque esa es la idea, pero obviamente yo tengo que probar que efectivamente A0 y D0 son dos conjuntos no vacíos, obviamente abiertos son, por cómo los construí, son no vacíos, cuya unión es exactamente S y que no se intersecten, para que pues sean legalmente una desconexión de S. Bueno, muy bien, entonces la prueba, entonces es razonando por el absurdo, entonces suponemos que ese es conexo, listo, suponga que ese es conexo. Y F continuo. Entonces razone por el absurdo y suponga que F de S no es conexo. Que F de S es disconexo. Bueno, entonces tomemos ahí ve una desconexión de F de S. ¿Listo? Porque ella existe porque es disconexo. Entonces sea AB una desconexión de F de S. Bueno, entonces recuerden, ¿qué es lo que pasa con AB? Entonces, tenemos las siguientes cosas. A y B son abiertos en F de S, son abiertos, recordemos, en F de S. Ellos no son abiertos en Y, son abiertos en F de S. Así es que uno define los elementos de la desconexión. Entonces son abiertos en F de S. Tengamos eso presente. Bueno. Dos, A intersectado B es vacío. Tanto A como B son diferentes del vacío. Y por último tenemos que A unido B es justamente F de S. Listo. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, con esta condición de que A y B son abiertos en F de S, entonces, por ser abiertos en F de S, tienen que existir los que yo dije ahora. A gorro y B gorro, entonces, sean A gorro y B gorro. B gorro, ¿cierto? Abiertos de Y, tales que, digámoslo así, A sea A gorro intersectado con FS y B sea B gorro intersectado con FS. Tales A gorro y B gorro existen justamente porque recuerden, el conjunto A es abierto en FDS, si solo si existe un conjunto abierto A gorro, abierto en Y, de tal manera que A sea la intersección de A gorro con F. Acuérdense de cómo es que funcionan los abiertos relativos. Entonces ahora sí definamos, defina lo que dijimos ahora. A0 igual a F a la menos 1 de A gorro, listo, intersección S. Y B0 como F a la menos 1 de B gorro, intersectado con S. Y veamos que A0B0 es una desconexión de S. Que esa fue la idea que acabamos de describir. De S. Listo, muy bien. Primero, es claro que A0 y B0 son conjuntos abiertos en S. Listo. A0 y B0 son abiertos en S.
¿Por qué, muchachos? Porque son la intersección, recuerden, de un abierto en X, que es f a la menos 1 de A, con S. Y B es la intersección de un abierto en X, que es f a la menos 1 de B, con S. Son abiertos en S. Voy a colocar porque, pues, f a la menos 1 de A gorro y f a la menos 1 de B gorro son abiertos en X. Bueno, ya por lo menos probamos que esos son abiertos en S. Bueno, ahora que hay que probar, ahora probamos que son no vacíos. Listo. Voy a probar que A0 es no vacío. El razonamiento para probar que B0 es no vacío es exactamente el mismo. Entonces, ahora veamos, A0 es diferente del vacío. Listo. Entonces, en efecto. Bueno, ¿qué hipótesis tiene uno? Uno sabe que estas cosas provienen de una desconexión para FS. Entonces, ¿qué sabe uno? Que A es diferente al vacío. Entonces, como A es diferente del vacío, listo. Entonces, como A es diferente del vacío, existe Y que está en A. Listo. ¿Pero qué quiere decir que Y está en A? Solo me va a decir que Y está en A. A es a gorro intersección FS. Listo. O sea que Y está en A gorro y también Y está en FDS. Bueno, bueno. Entonces, como Y está en FDS, entonces existe un X en S tal que f de X es igual a Y. ¿Listo? Tal que f de X es igual a Y. Bueno, y además, ¿cierto? Y, voy a colocar acá, f de X igual a Y pertenece a gorro. ¿Listo? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Fíjense que eso quiere decir justamente que X está en S, ¿cierto? Ya dijimos X está en S. Pero por otro lado estamos diciendo que f de X pertenece a gorro. O sea que X pertenece a f a la menos 1 de Agor. ¿Listo? Entonces, con lo anterior, entonces X pertenece a S y X pertenece a f a la menos 1 de Agor. Luego, X pertenece a la intersección de S con f a la menos 1 de Agor, que es justamente lo que llamamos a cero. Entonces hay un elemento X que está en A0. Entonces A0 es no vacío. Similarmente, el mismo razonamiento, muchachos, no lo voy a repetir, similarmente se prueba que B0 es diferente del vacío. ¿Listo? Entonces ya tenemos, ya vamos en que ambos son no vacíos y ambos son abiertos. Bueno, ahora que hay que probar, ahora probemos que son disjuntos, que la intersección es disjunta. Entonces ahora veamos que A0 intersección B0 es vacío. Bueno, ¿cómo probar esto? Entonces, para probar esto vamos a razonar por el absurdo y vamos a suponer que hay un elemento que está en ambos. Y a lo que vamos a llegar es que f de ese elemento está tanto en A como en B, lo cual sería absurdo. ¿Listo? Entonces, razone por el absurdo, aquí vamos a razone por el absurdo y supongamos que suponga que X está en la intersección. Es decir que, digamos, ese conjunto es no vacío, ¿cierto? X está en A0 intersección B0. ¿Listo? Bueno, entonces veamos qué es lo que pasa. Entonces, X está en A0
intersección B0. Entonces, X está en A0, ¿qué quiere decir? Fíjense, que X pertenece a S intersección F a la menos 1 de Agorro, ¿cierto? Eso es estar en A0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué implica? Con lo que vamos acá como a modo de implicación. Eso implicaría, ¿cierto? Eso implicaría que F de X está en S, listo. Y F de X, perdón, F de X está en F de S, perdón. Aquí esto es dislexia, muchachos. F de X está en F de S, ¿cierto? Porque X está en S. Y F de X pertenece a Agorro, ¿listo? Bueno, es decir que F de X está en la intersección de esas dos cosas. Entonces F de X pertenece a la intersección de ¿qué? De F de S con Agorro. Pero ¿qué es F de esa intersección con Agorro? Eso es justamente A. Entonces esto implica, lo que está implicando esto es que F de X pertenece a, listo. Entonces F de X pertenecería a, bueno, mismo razonamiento con, con, eh, con F de X perteneciente a, a B. Fíjese, a B0. Fíjense lo que pasaría. ¿Qué pasaría si X, ahora, X en A0 es esto, ¿cierto? X en A0 es que se satisfaga esto. Y si X también está en B0, quiere decir que X satisface eso. Lo siguiente, que X pertenece a S, intersección F a la menos 1 de B onda. Entonces, de nuevo, ¿esto qué significa? Esto significa que F de X pertenece a F de S, y como X pertenece a F a la menos 1 de B, entonces F de X también pertenece a B onda. Esto es justamente que, de nuevo, F de X pertenezca a F de S, ¿cierto? Intersección B onda, pero recuerden que esto implica que F de X pertenezca a B, porque F es intersección B onda es B. Entonces, concluiríamos que F de X pertenece tanto a A como a B, que es el vacío, porque AB es una desconexión de F de S, lo cual es absurdo. Entonces, conclusión, tiene que ocurrir que A0 y B0 sean disjuntos. ¿Listo? A0 y B0 sean disjuntos. Bueno, falta una cosa por probar, que S es justamente la unión de A0 y B0. Entonces ahora probemos que S es la unión de A0 y B0. Entonces, primero, ¿qué cosa es clara? Es claro que A0 unido B0 está contenido en S, ¿cierto? Porque es que A0 es subconjunto de S y B0 es subconjunto de S. Entonces, la primera contención es clara, es claramente, voy a colocar acá, claramente, A0 unido B0 está contenido en S. ¿Por qué, muchachos? Porque A0 está contenido en S, ¿cierto? Es la intersección de algo con S, y B0 también está contenido en S. Entonces, realmente lo que hay que probar es lo otro, que S está contenido en A0 unido B0. Bueno, entonces, veamos que S está contenido en A0 unido B0. Una vez probado eso, entonces ya quedará claro que A0 B0 sería una desconexión de S, lo cual es absurdo porque S es conexo. ¿Listo? Bueno, entonces tomemos X en S. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente si X está en S, F de X está en F de S. Entonces F de X pertenece
a f de s. Bueno, entonces, ¿qué es f de s? F de s es a unido b. Luego, entonces voy a colocar f de x está en a, o f de x está en dónde? En b. ¿Listo? ¿Por qué? Porque f de s es a unido b, entonces está en alguno de los dos. Bueno, que f de x está en a, ¿qué quiere decir? Que x pertenece a f a la menos 1 de a, y que f de x está en b, quiere decir que x pertenece a f a la menos 1 de b. ¿Listo? Obviamente si eso ocurre, acuérdense que a gorro es más grande que a, entonces o x está en la preimagen de a gorro, o x está en la preimagen de b gorro. O sea que x está en f a la menos 1 de a gorro, listo, unido f a la menos 1 de b gorro. ¿Estamos de acuerdo ahí? Listo. Muy bien. Entonces fíjense que acabo de decir que x está en S y que x también está en la unión de f a la menos 1 de a gorro con f a la menos 1 de b gorro. Listo. Entonces de esta manera, buscamos acá de esta manera, y déjenme yo agrego acá una paginita, de esta manera entonces lo que vamos a tener es que x pertenece a S y también pertenece a la unión de f a la menos 1 de a gorro intersectado f a la menos 1 de b gorro. Y como estas cosas se comportan bien, esto es lo mismo que decir que x pertenece a S intersectado f a la menos 1 de a gorro. Listo. Perdón, acá es unión. ¿Cierto? Porque es o pertenece a f. Listo. Unido S intersectado f a la menos 1 de b gorro. Listo. Recuerden que acá era unión. Había colocado acá intersección. Me había equivocado escribiendo, fíjense. X pertenece a f a la menos 1 de a gorro unido f a la menos 1 de b gorro. Listo. Bueno. Listo. Entonces esto es lo mismo que decir que X pertenece. ¿A dónde? ¿Este conjunto qué es? Este conjunto es exactamente A0 unido. ¿Y este conjunto qué es? Este conjunto es exactamente B0. Entonces hemos probado que si X está en S, entonces X está en A0 unido B0. Entonces por todo lo anterior, A0 B0 es una desconexión de F, de S, perdón. Lo cual es obviamente imposible. Porque S es conexo. Muy bien, entonces, por el método de reducción al absurdo habremos probado que F de S es conexo. Listo. Entonces, segunda propiedad importante para los conjuntos, para imágenes de conjuntos bajo una función continua, es que las imágenes de conexo son conexas. Imágenes de conexo son conexas. Las imágenes de compacto son compactas. Listo. Listo. Bueno, pues. Listo. Entonces, muchachos, una cosita. Cuando me vayan a hacer una pregunta, me la hacen, por favor, en, me preguntan, o sea, me la hacen así con palabras, porque aquí acabo de ver que Estefanía me estaba preguntando algo hace un rato y yo no lo había leído.
y es porque uno generalmente está como escribiendo, mirando la pantalla, digamos, del iPad con lo que estoy escribiendo, entonces no me doy cuenta porque no es en el iPad donde me aparece esa imagen de lo que me preguntan, listo. Entonces, si me van a preguntar algo, por favor me hacen la pregunta en palabras a través del, a través del micrófono, por favor, sí, para que no se me vaya a pasar. Estefanía me preguntó hace un rato por qué vimos que el cubrimiento se podía reducir uno finito, porque estábamos hablando de conjuntos compactos. Listo. Bueno, muy bien. Sí, profe, es que me había perdido en la idea de la prueba, pero ya pues, la hicimos, ya Listo. entendí. Gracias. Bueno, listo, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué consecuencia inmediata tiene eso que acabamos de hacer? Probamos que la imagen de un compacto a una función continua es un compacto. Y probamos que la imagen de un conexo bajo una función continua es un conexo. Entonces, corolario, esto es inmediato, y la prueba es inmediata. Escribámosla acá. Si yo tengo una función f de R en R continua y b es mayor que 0, ¿listo? Perdón, b es mayor que a, entonces la imagen del conjunto cerrado AB, del intervalo cerrado AB, es un intervalo cerrado y acotado. ¿Listo? Prueba. La prueba es inmediata. ¿Por qué? Fíjense. Si yo qué sé, yo sé que el intervalo cerrado AB es un conjunto compacto y además es conexo, porque exactamente los conjuntos que son intervalos son los conexos de R. Entonces el conjunto es compacto y conexo. F es continua. Entonces, como F es continua, inmediatamente la imagen F de ese compacto es un compacto. ¿Listo? Por lo tanto, por el teorema de Heine-Borel, ese conjunto es cerrado y acotado. ¿Listo? Es compacto, es cerrado y acotado. No se necesita, acuérdense que cerrado y acotado compacto vale en cualquier espacio métrico, en particular en R. ¿Listo? Bueno, y además también, como F es continua y AB cerrado es un intervalo, es conexo. Entonces, la imagen de AB es conexa. Y cada conexo es un intervalo. Entonces, ¿cómo es F de AB? Es un conjunto cerrado y acotado y además es un intervalo. Entonces, es un intervalo cerrado y acotado. ¿Listo? Esa es la primera consecuencia importante que tiene eso. Pero hay una consecuencia, digamos, que a menudo se usa en los cursos, digamos, se estudia en los cursos de cálculo de hecho, ¿cierto? Que es bastante importante. Cuando una cosa es importante, generalmente le dan un nombre, que es el llamado teorema del valor intermedio. No confundir con el teorema del valor medio, que es un teorema acerca de derivadas. Este es el teorema del valor intermedio. Entonces el teorema dice así, lo voy a enunciar y voy a explicar qué es lo que dice. Entonces supongamos que tenemos, Profe, antes de que, sí, antes de seguir con eso, puedo hacer una preguntita acá. sí, claro. ¿Por qué decimos que un intervalo cerrado y acotado? No, cualquier intervalo cerrado, intervalo, ya no es acotado. No, porque el intervalo cero cerrado en cero más infinitos intervalos es intervalo cerrado. Pero es la pregunta, o sea, el conjunto como tal es cerrado en R, pero sí es un intervalo cerrado, como uno lo define, porque el de la El derecha no intervalo aplica. cero, a ver, ¿qué quiere decir que el conjunto sea cerrado? Que sea cerrado en el sentido que nosotros hablamos de cerrados acá. ¿Listo? Entonces, si usted toma el conjunto, ojo, el conjunto cero más infinito, es cerrado. Sí, ese es cerrado, pero yo lo digo es que hay como una que me confundí, porque una cosa es que el intervalo y luego sea un conjunto cerrado que sea un intervalo cerrado como tal, porque un intervalo cerrado no lo define como dos reales, a menor o igual que b y el intervalo No, un intervalo cerrado es un intervalo que desde el punto de vista de lo que estamos definiendo acá es cerrado. es cerrado en O sea, R. acá la Entonces, palabra bueno, ahí cerrado sí, yo la utilizo en el sentido de cerrado de este en el curso, claro. conjunto. Ah, listo. Sí. Entonces ahí sí hay la diferencia. Porque puede haber un intervalo, ojo pues, puede haber un intervalo cerrado, ¿cierto? Que sea dentro de un espacio métrico, sea abierto, ¿cierto? O sea, sea un abierto. Cuando yo hablo acá de cerrado, estoy hablando de conjunto cerrado, que como conjunto es un conjunto cerrado acá. ¿Listo? Listo, sí. Gracias. Este intervalo cero más infinito, de hecho, también es cerrado,
porque el complemento es menos infinito 0 abierto, que es un abierto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo. Bueno, entonces ahora vamos entonces. Entonces supongamos que tenemos AB con B mayor que A, listo, para que el intervalo no sea pues vacío, o no sea pues, no consista en un solo punto, en cuyo caso el teorema sería inmediato pues. Listo. Bueno, entonces F de el intervalo AB, listo. Acuérdense que esos dos son finitos, porque A y B están en R, entonces ni A es más infinito, ni B es más infinito, listo. O ni A es menos infinito, ni B es más infinito, son números reales. Entonces, tomamos el intervalo, que es un punto cerrado AB, y una función continua en todo ese intervalo AB. Entonces, supongamos que ocurre lo siguiente. En realidad puede pasar lo contrario, o sea, y el razonamiento ya vamos a ver en la gráfica qué quiere decir eso. Suponga que f de A es menor que f de B. O podría ser que f de B fuera menor que f de A. El punto es que f de B y f de A sean distintos. Entonces simplemente coloco en amarillo a las alternativas al enunciado. Entonces supongamos que f de A es menor que f de B. ¿Cierto? O podría ser que f de B fuera menor que f de A. Entonces, para todo C que está entre f de A y f de B, si se diera lo contrario, si f de B fuera menor que f de A, ese C sería un C entre f de B y f de A. Entonces lo que se cumple es que existe un X en el intervalo abierto AB, tal que f de X es igual a C. Listo. Es decir, piensen lo siguiente, básicamente lo que dice esto es que si usted tiene una función continua, ¿cierto? Entonces, en el intervalo cerrado AB, y usted, la función toma un valor en A, digamos que este es f de A, y toma un valor en B diferente, este es f de B, en este caso, pues, en esta gráfica que yo hice, f de B es mayor que f de A, ¿listo? Entonces, cualquier C que esté entre f de A y f de B, como ese C que yo coloqué acá, cualquier C que esté entre f de A y f de B tiene una preimagen. O sea, hay un X, de tal manera que f de X sea exactamente C. Eso lo que quiere decir básicamente es que, no, digámoslo así, esa gráfica no puede tener huequitos, ¿cierto? Esa gráfica no puede tener huecos, ni va a tener saltos. ¿Por qué? Porque si tuviera saltos, vean qué pasaría. Si yo tuviera una función, grafiquemos acá. Por ejemplo, va de acá hasta acá, listo. Acá tiene un hueco, no sé, un huequito. Por acá vuelve y continúa. Y sigue así. Entonces, ¿qué pasaría? Digamos que esta función acá está definida entre, no sé, entre 0 y alguna cosa. Supongamos que no sé, este es 4. Y acá está 0, listo. Entonces la función, digamos, f de 4 es mayor que f de 0. Listo. Entonces, ¿qué pasa para una función de esta? Fíjense que acá, para este número de acá, para este C, ¿cierto? Yo no puedo encontrar un valor de X entre 0 y 4, no hay ningún X en esta parte de acá, entre 0 y 4, de tal manera que cuando yo evalúe F en X, el resultado sea C, ¿cierto? Listo. Entonces, si esa función tuviera un hueco, como este huequito de acá, no podría ser continuo. Listo. Lo mismo una función, digamos, con otra gráfica, no sé, una función. Acá uno dice, es que el hueco acá es muy grande. ¿Qué pasa con una función que sea, por ejemplo, como este tipo? Con algo acá, listo. Aquí vale alguna cosa y acá vuelve y sube, no sé.
Bueno, de todas maneras, para este numerito, justamente para este numerito de acá, no habría preimagen, ¿cierto? No habría un X, tal que f de X para esa segunda función me diera exactamente acá igual a este número C. Listo. Bueno. Lo que garantiza el teorema del valor intermedio es que eso no pasa con una función continua. Eso no pasa con una función continua. Listo. Bueno. Muy bien, vamos a la prueba. La prueba del teorema del valor intermedio ya es muy fácil con las herramientas que tenemos, porque recuerden, como f es continuo en el cerrado AB, entonces va a pasar que la imagen de AB tiene que ser un subconjunto de R compacto, porque AB mismo es compacto, y conexo. Entonces tiene que ser un intervalo cerrado, ¿cierto? Acotado y conexo, pues tiene que haber un intervalo. Entonces en un intervalo no hay huecos. La imagen es algo que no tiene huecos. Bueno, muy bien. Entonces déjenme, vamos a escribir la prueba acá más adelante. Voy a abrir acá una página y escribamos la prueba. Bueno, entonces prueba de esto. Bueno, la prueba de esto es ya sencilla y es de la siguiente manera. Bueno, entonces, ¿cómo probaría uno esto? Pues se prueba de la siguiente manera, muchachos. Entonces, f es continua, ¿cierto? Entonces, prueba. F es continuo. Recuerden que AB es un intervalo cerrado y acotado. Entonces, F, como F es continua, y este conjunto AB es conexo, ¿cierto? Es conexo. Voy a colocar acá, aunque en esta prueba yo no lo necesitaría, ¿listo? Y compacto, ¿listo? Entonces, F de ese conjunto, que voy a llamar I, voy a definir como I, es un intervalo. ¿Listo? F de ese conjunto es un intervalo. ¿Listo? Obviamente el hecho de que AB sea compacto me va a garantizar que ese intervalo es un intervalo cerrado y acotado. ¿Listo? Bueno, entonces como I contiene a FA y F de B, como I contiene a F de A y F de B, yo voy a hacer el caso en el que F de A es menor que F de B, pero el caso en el que F de B es menor que F de A es exactamente el mismo razonamiento. Listo. Ustedes si quieren escriben el detalle, pero el razonamiento es el mismo. Listo. Entonces, como I contiene a F de A y F de B, listo. Si C, listo, si C pertenece justamente a F de A como F de B, es decir, si C está entre F de A y F de B, entonces C tiene que estar en I. Listo. C tiene que estar en I. Claro, porque ¿cómo es que define un intervalo? Pues en un intervalo, si hay dos elementos, todos los que están en la mitad están en el intervalo, ¿cierto? Si está F de A y está F de B, todo lo que hay entre ellos dos está en el intervalo. ¿Listo? Bueno, y de nuevo, como I, voy a repetir, no importa, como I es F de AB, entonces existe, ¿cierto? Existe un X en AB, en el cerrado en comienzo, tal que F de X sea igual a C. ¿Listo? ¿Por qué? Porque I es la imagen de AB. Y C
pertenece ahí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahora hay que probar que X, recuerden que yo estoy hablando del abierto, X está en el abierto AB, pues que X no es ni A, ni X es B, pero eso es obvio, ¿por qué? Porque es que f de X es distinto de C y f de X es distinto, ¿cierto? Entonces f de X es distinto de f de A y f de X es distinto de f de B, porque C está entre A y B, ¿listo? Entonces, ¿cómo? ¿Listo? ¿Cómo? F de X, ¿listo? Mejor dicho, como f de A es distinto de C y f de B es distinto de C, entonces X no puede ser ni A ni B. Luego, ya sabemos que está en el cerrado AB, pero no es ni A ni B, entonces X tiene que estar en el abierto. Y eso probaría entonces lo que uno quiere. Ese es el famoso teorema del valor intermedio. Vaya, busquen en un libro de cálculo, por ejemplo. Y una de las cosas que dicen los libros de cálculo es que no, digamos, la demostración de este teorema no está al alcance de los fundamentos de este libro. Siempre. ¿Por qué? Porque se necesitan conceptos, digamos, de naturaleza que nosotros podríamos llamar ahora topológica, como ser compacto, ser conexo, para poder probar este tipo de resultados. ¿Listo? Bueno, muy bien. Con los resultados de hoy vamos a poder probar cosas también muy, muy interesantes como el teorema del máximo y el mínimo, pero eso lo vamos a dejar por una próxima clase. Pero yo quiero, antes de que nos vayamos, de comentar un par de contraejemplos, uno de los cuales del cual yo voy a hablar acá, y otro que les voy a pedir a ustedes que lo piensen a modo de ejercicio, algo interesante, y es lo siguiente, recuerden, si tenemos funciones continuas de un espacio métrico X en un espacio métrico Y y tenemos conjuntos compactos o conexos de X, sus imágenes son compactas y conexas en Y. Entonces, uno, como estamos aquí digamos, en continuidad, uno quisiera saber si eso caracteriza la continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Querría saber si F es continua, sí, solo si envía compactos en compactos. Así como uno sabe que F es continua, sí, solo si devuelve abiertos en abiertos. O F es continua, sí, solo si envía conexos en conexos. ¿Listo? Bueno. Entonces, la pregunta es, ¿será que para esos dos resultados de hoy el recíproco es verdad? Entonces, comencemos con uno que es muy fácil, un contraejemplo. Veamos que aunque una función envíe compactos en compactos, eso no garantiza que la función es continua. ¿Listo? Bueno, ¿y cuál es la idea? La idea es muy sencilla, muchachos. La idea es, si la imagen de la función es finita, entonces, si la imagen de la función es finita, ¿cierto? Entonces, necesariamente, claro, todas las imágenes de cualquier subconjunto compacto del dominio de la función va a ser compacto. ¿Por qué? Porque la imagen va a ser finita y cualquier conjunto finito es compacto. Eso ya lo dijimos. Entonces tome una función discontinua, que usted ya sepa que es discontinua, cuyo rango, por decirlo así, sea finito. Es decir, que solamente asuma un número finito de valores. ¿Cuál de todas esas ya conocemos? La función característica de los racionales. ¿Qué sabemos acerca de la función característica de los racionales? Esto ya lo exploramos la clase pasada. La función característica de los racionales, que es aquella definida de R en R, que a cada número racional le asigna el valor de 1 y a cada número irracional le asigna el valor de 0, esa función es discontinua en todos los puntos de R. Esa función envía compactos en compactos. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Tomemos un compacto cualesquiera de R. ¿Listo? Muy bien.
Entonces, hay tres posibilidades. ¿Listo? Si todos los puntos que hay en ese compacto, ¿cierto? Si todos los puntos que hay en el compacto fueran irracionales, entonces todos esos puntos se van al cero y la imagen de K va a valer cero. Si todos los puntos que hay en ese compacto fueran racionales, si todos los puntos de ese compacto K fueran racionales, entonces cuando yo los evalúo por F, todos se van a 1. Y entonces la imagen de ese K va a ser el singletón 1, que es un conjunto compacto, ¿cierto? Acuérdense, son los conjuntos finitos, son compactos. ¿Y qué pasa si K tiene tanto racionales como irracionales? Entonces va a haber unos números para los cuales en ese compacto K la función vale 1 y otros para los cuales vale 0, pero no puede tomar valores distintos a 0 o a 1. Entonces, para un compacto que contenga tanto racionales como irracionales, su imagen va a ser el conjunto que contiene al 0 y al 1. Listo. Como cada uno de estos conjuntos, el del singletón 0, el del singletón 1 o el que contiene a 0 y a 1, son finitos y por lo tanto compactos, esa función enviará compactos en compactos. Sin embargo, esa función no es continua en ningún punto. Entonces, no vale el recíproco de ese resultado. Es decir, continua envía compactos en compactos, pero no es verdad que si una función envía compactos en compactos, la función sea continua. De hecho, podría ser que fuera discontinua en todos los puntos, como esta. ¿Está claro ese ejemplo o no? Aquí, ¿cuál fue la clave? La clave fue que esa función solamente asume finitos valores, que son o 0 o 1. Entonces, que sus imágenes, su imagen es finita. Por lo tanto, esa función, ¿cierto? Todas las imágenes de cualquier conjunto, no solo de los compactos, la imagen de cualquier conjunto es un compacto, en particular de los compactos. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, ahora voy a colocar una gráfica, listo, esa que tengo ahí. Esa función es discontinua. No le voy a dar ecuaciones a eso, ustedes se encargan de construir una función que tenga una gráfica como esa que yo coloqué ahí. Pregunta, muchachos. Listo. Y esto es simplemente a modo como de sugerencia para que piensen en el siguiente ejercicio. ¿Será que si una función envía conexos en conexos, entonces esa función es continua? Listo. Si una función envía intervalos en intervalos, ¿cierto? Pensemos en una función con valores en R. Esa función es continua. Piénsenlo a ver qué pasa. Listo. Ese es el ejercicio. No les voy a decir qué es en este momento. Ustedes piensen. Sugerencia, miren esa gráfica. Piensen en esa gráfica. Y traten de escribir una función que tenga una gráfica como esa. Eso es fácil de hacer. Digamos que yo acá digamos para más ceñitas, digamos, si quieren tomen esto acá que valga, no sé, 1. Listo. Y esta altura acá que valga, no sé, 3. Listo. Y que esto ocurra justamente acá en 2. Traten de una función lineal que se les acomode a eso. Si quieren, no sé, tomen A valiendo 1 y B valiendo 4, qué sé yo, y escriban las funciones lineales que pasan por ahí, con ese huequito ahí, en este punto. Yo tengo un huequito acá. Listo. Obviamente esta función, no sé, llamamos esto X. Obviamente esa función no es continua, ¿cierto? Esa función no es continua. ¿Cierto? Tiene una discontinuidad en X. ¿Será que esa función envía abiertos en abiertos? Piensen a ver. Listo. Entonces, bueno, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta. ¿O está todo claro? Listo.
Bueno, entonces piensen en esa pregunta. Entonces, para saber, hombre, ¿será que si envía conexos en Rs, intervalos en intervalos, la función es continua o no? Entonces esa puede ser una sugerencia buena, pensar en eso. Muy bien, muchachos, si no hay ninguna otra pregunta, pues entonces damos por finalizada la sesión de hoy. Nos vemos el día lunes en las asesorías. Recuerden, la próxima semana voy a enviar una nueva lista con ejercicios que tienen que ver con espacios completos. Y recuerden que si el día lunes en las horas de la mañana, digamos entre 8 de la mañana y 12 del día, no, no pudieran presentar un examen el día 28 de septiembre, entonces por favor me lo hacen saber a través de un correo, me escriben un correo y me cuentan. ¿Está bien? Voy a dejar de grabar ya. Profe, un compañero